Vamos en lo que corresponde al día jueves. Hoy vamos a estudiar Juan 13. Vamos para allá. Juan 13. Estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y titulamos esa enseñanza así: Jesús lava los pies de los 12. Vamos a sacar el mayor provecho de estos pasajes. Es un texto bastante conmovedor, conocido y a la vez un poco extenso. Son 20 versículos. Vamos a estar abarcando del 1 al 20. La segunda parte la dejaremos para la otra semana si el Señor nos da vida. Y estaré leyéndolo cuando estemos en el transcurso de la enseñanza. Juan 13, del 1 al 20. Jesús lava los pies de los 12. Leamos versículo 1 al 3. Dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, bien. El apóstol Juan nos dice que el Señor Jesús sabía que ya había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. Es algo impactante saber que desde antes de que ocurran las cosas, Cristo las sabe, porque Él es Dios, por supuesto. En la actualidad hay demasiados casos de ansiedad y de depresión, pero muchas veces la raíz de este problema es por el afán de saber qué es lo por venir. De hecho, la ansiedad viene siendo como esa visión pesimista de lo que puede ocurrir, y las personas tienden a mirar lo que va a pasar en 1 hora o 2 horas o al otro día o al otro mes siempre de manera negativa, y se llenan de pensamientos tratando de visualizar lo que va a pasar. Bueno, ahora piensen, el Señor Jesús, siendo hombre verdaderamente, sabe lo que va a pasarle. Él no es como aquellos de nosotros cuando nos dejamos afectar por la ansiedad, con la incertidumbre de qué va a pasar. No, Él sabía lo que le iba a pasar, y sabía que lo que iba a pasar iba a ser terrible, angustioso y opresivo completamente. ¿Alcanzamos a imaginarnos eso? Entonces, el simple hecho que nos diga que Él sabía que la hora había llegado, hermano, humanamente cualquiera se desploma al saber que en algunas horas va a pasarle lo peor que puede ocurrirle a una persona. Pero no. De hecho, la mirada de Él no está en lo terrible que va a experimentar en algunas horas. ¿Qué es lo que dice? Que había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre. Su mirada estaba colocada en la gloria, y veía la cruz como un pasadizo, como una especie de paso entonces necesario para llegar a su verdadera meta. Estamos hablando de jueves por la noche, jueves de la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, y las familias judías se reunían para celebrar una fiesta que se había establecido en la ley de Moisés. El Señor Jesús cumplió esto, pero en esta noche, que era cuando casualmente iba a celebrar la cena del Señor por primera vez, un tema que ya estudiamos, es cuando se lleva a cabo esto. O sea, el verdadero significado de la Pascua era lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante. El Señor se
ponía a entregarle un legado perfecto, de amor perfecto a los suyos, a través de una escena práctica sin precedentes. Estaremos viendo en esta enseñanza el ejemplo incomparable de Jesús y lo que significa verdaderamente servir, lo que significa de verdad el servicio en la vida de los creyentes. El Señor amó hasta el fin a los que había recibido del Padre. El Padre quiso entregarle al Señor Jesús como buen pastor unas ovejas que eran suyas, y Jesús las hizo suyas. Y a esos que el Padre le entregó, que son suyos, Él los amó hasta el fin, hasta la muerte, hasta darlo todo por ellos. Hasta el fin también significa que no había una medida más allá de esto, sino que fue perfectamente. No solamente sabía que ya había llegado su tiempo de volver a Dios, dice el pasaje, de quien había salido. Jesús salió de Dios, por eso Él es Dios de Dios, Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre, coigual el Padre y el Hijo. Y miren esto, también dice que Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Una convicción de que Dios Padre le había dado soberanía y omnipotencia, y mejor dicho, el pleno reconocimiento. Y ahorita decíamos que humanamente Él sabía lo que le iba a pasar. Pero otra razón por la cual no se desplomó en ansiedad mortal era esto: Él sabía que iba a volver a Dios, pero también que el Padre le había entregado todas las cosas. En Hebreos 12:2 dice que el Señor Jesús, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vean eso. ¿Cómo fue capaz de resistir ese trato tan vil y cruel? Porque ¿qué dice? Por el gozo puesto delante de Él. O sea, fue capaz de mirar más allá de los azotes y la cruz y la muerte, y vio un gozo. El gozo que en la eternidad ya había vivido con el Padre antes, en la eternidad pasada. Él lo visualizó después de la cruz. Por eso fue capaz de resistir ser molido por nuestra rebelión. Así, hermano cristiano que tiene episodios de ansiedad o de incertidumbre, en vez de mirar su circunstancia efímera, temporal, mire más allá, como hizo el Señor Jesús. Al ver más allá, contemplará el gozo y la paz, y entonces tendrá la fuerza para enfrentar lo que Dios le haya deparado, lo que Dios le haya dado que ocurra, y siempre, nunca será comparable a lo que el Señor vivió. La mirada del Señor estaba puesta en la gloria eterna, no en los terribles sufrimientos que se avecinaban. Y imaginémonos la escena. Ellos están allá en ese aposento alto, en una habitación especial para este evento, y están tomando la cena de Pascua, que era pues la misma cena, la que iba a ser luego la cena del Señor. Y el Señor Jesús tiene en su mente la convicción de quién es Él, a dónde va y lo que está a punto de pasar. Pero bueno, ¿y qué hay de los 12? Porque saben, los 12 están desentendidos de todo esto. Ellos, primero que todo, no tienen idea que al Señor Jesús lo van a entregar, o que al Señor Jesús lo van a perder al otro día en la mañana, y que en la tarde del otro día ya va a estar muerto. Ellos no tienen ni idea. ¿Y en qué están pensando ellos entonces? ¿Tratar de comprender a su maestro o darle una palabra de alivio, o quizás
recibir como esponjas lo máximo de sus enseñanzas finales? No, hermanos, mire lo que están haciendo ellos. Lucas 22, 24. Y veamos un cuadro de usted y de mí. Lucas 22, 24. Leámoslo hasta el 30. Dice: hubo entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Entonces él les dijo: los reyes de los gentiles enseñorean sobre ellos, y los que tienen potestad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no así ustedes. Antes el mayor entre ustedes sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Dense cuenta, el Señor está pensando allá en su interior, y por el Espíritu Santo ya sabemos qué, a dónde iba, qué iba a pasar, dónde estaban puestos sus ojos. ¿Y ellos en qué estaban, hermano? No estaban en el mismo sentir con el Señor. Estaban haciendo una disputa, una contienda, un debate ridículo sobre quién era el mayor. Qué banales somos nosotros. Así somos. En medio de la solemnidad de la fiesta de la Pascua, en medio de la solemnidad de la seriedad de la Santa Cena del Señor, ellos están pensando es quién es más grande que el otro. El Señor está humanamente a punto de sentir la angustia, lo que va a pasar, pero ellos están pensando en sí mismos. Él les dice: los presidentes de este mundo se enseñorean de la gente y hacen que la gente les diga que son bienhechores, a pesar de que muchos son tiranos, impíos. Y el Señor les dice: pero eso no será así no será con ustedes. Ese patrón de conducta de déspotas o de demagogos que se hacen al poder para manipular a la gente, eso no pueden repetirlo ustedes, les dice Cristo a los 12. En el caso de ustedes, si alguno de ustedes quiere ser mayor, si alguno de ustedes quiere dirigir, pues entonces sea como el más joven. ¿Cómo era el más joven en esa cultura? El más joven era el que tenía que servir a todos. Y el mayor era el más anciano, el más respetado. No, aquí era al revés. Si alguno de ustedes quiere dirigir o quiere ser el mayor, entonces sirva a los demás. Para el imaginario popular, el mayor es el que es atendido. Para el mundo, el inferior es el que sirve. Pero en Cristo es al revés. Y es más, Cristo mismo estaba entre ellos como el que sirve. Y hoy lo vamos a comprobar. De todas formas, si la polémica era sobre quién de ellos era el más grande, Cristo les dice: prácticamente con ustedes son iguales para mí, porque así como el Padre me dio un reino, yo también les voy a dar reino a ustedes, y van a haber 12 tronos, y ustedes ubicarán cada uno de esos tronos. O sea, estaban disputándose quién era el mayor, cuando todos estaban llamados a la misma dignidad. Pedro iba a sentarse en una silla igual que el apóstol Simón, el apóstol Juan se iba a sentar en una silla en el trono igual que el apóstol Tomás, y todos por igual, no había uno por encima de otro, o alguno de ellos que haya sido nombrado papa o algo por el estilo. No, eran todos iguales, 12 tronos. Ya no había más ese sentimiento de superioridad en ellos. Hay otra cosa que el Señor Jesús sabía que iba a pasar esa noche. Vamos para Juan. Juan 13, otra vez, en el versículo 2.
Hemos dicho hasta ahora que el Señor sabía a dónde iba, lo que le iba a pasar, dónde estaban puestos sus ojos. Vimos lo que los dos estaban ocupados pensando, pero había otra cosa que el Señor Jesús sabía que iba a pasar. ¿Qué dice? Él sabía que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo iba a entregar. Que el diablo lo había incitado a Judas a hacer lo que iba a hacer. Cristo lo sabía. Ya sabemos que el hombre estaba armando un plan en secreto, se había aliado con los enemigos del Señor y nadie se había dado cuenta. Todos los apóstoles estaban desapercibidos. Pero Cristo, que es Dios omnisciente, Él sabe. Miren Juan 6:70. Y no lo supo solamente esa noche. Él lo sabía desde el principio, desde cuando escogió a Judas Iscariote como apóstol. Ya lo sabía. Es más, lo escogió para eso. Juan 6:70. Dice Jesús: ¿no los he escogido yo a ustedes, los 12, y uno de ustedes es diablo? Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo había de entregar, siendo uno de los 12. Ya lo sabía desde, hermano, desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo es Dios. Pero ahora tengamos en mente esto: el Señor sabe que va a sufrir terriblemente, sabe que sus apóstoles están desentendidos y están ocupados en sí mismos, y ahora asumémosle que uno de los cercanos de sus amigos lo va a traicionar. O sea, tenía todos los factores para que alguien se desplome ante los problemas, para que alguien ya no pueda más. Como cuando a uno le ocurre una cosa y luego otra y otra y otra, y llega un punto en el que uno dice, ya no puedo más. Humanamente Cristo ya podía decirlo, pero como sus ojos no estaban colocados en esto, sino más allá, recibió de Dios poder, porque Cristo, aunque es Dios, también era un hombre, como usted y como yo, con sentimientos y emociones. ¿Usted sabe qué es que lo traicionen a uno? Alguien a quien se le da la confianza plena, que comen del mismo plato. Bueno, si lo sabe, Cristo lo supo primero que usted. Pero sigamos leyendo. Juan 13, ahora leamos 4 y 5. Dice: se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Wow! Impresionante. No se desploma por la angustia, no se desploma por la ira del desinterés de los suyos, ni por la traición de un amigo, sino que se levanta, se quita su manto, diríamos la camisa hoy día, la camisa me refiero a la exterior, se ata una toalla a la cintura, toma una vasija y empieza a lavarle los pies. Y sí, ahí estaba Judas, le lavó los pies a Judas. Y se los lava y se los seca con la toalla. Ahí vemos al Rey de Reyes, el mayor, actuando como el más joven y como el que sirve. Una lección profunda, tremenda, contra estos que estaban disputando quién era más grande que otro. Y contra ese traidor que estaba mostrando su odio, les lavaron los pies a él también. Pensando en Judas, hermanos, esa cena podía convertirlo o podía endurecerlo más.
Ya sabemos qué pasó. El lavamiento de pies era un servicio que solamente lo prestaba el más inferior en la sociedad judía. En una familia, cuando alguien hacía lavatorio de pies, el que lavaba los pies era el familiar de menos importancia, generalmente el más joven. Otras veces el que lavaba los pies era un sirviente. Cuando las familias tenían suficientes recursos, tenían empleados, diríamos hoy. En ese entonces, esclavos. Bueno, los que lavaban los pies eran los esclavos. Pero nunca se lavaba pies ni siquiera entre iguales. Y aquí lo estamos viendo. Ellos llegan a la cena, ¿y cuál era el protocolo? Bueno, hay sandalias, están caminando en un terreno arenoso. Sabemos que Israel en ese tiempo era prácticamente desértica en cuanto al medio ambiente. Entonces tendrían los pies bastante polvorientos, bastante sucios. El protocolo era que antes de comer la gente llegaba y le lavaban los pies. El anfitrión se encargaba de organizar las cosas de tal modo que todos pasaran a la mesa limpios. No solamente se lavaban las manos, también los pies, porque hermano, volvamos a pensarlo. Hoy día tenemos las carreteras con pavimento y bueno, andenes, pero en ese entonces era en tierra. Sus pies estarían empolvados, sucios. Entonces, nadie cumplió el protocolo. Estaban sentados y en vez de... Es más, hasta probablemente hayan hablado de quién era el mayor por eso. Porque si se supone que debían lavarse los pies antes de comenzar la cena, quizás por eso fue que comenzaron a disputar quién era el mayor, para no tener que lavar los pies al otro. Y que el que fuera el inferior de ellos fuera el que lavara los pies. Hasta probablemente haya sido por eso. Ninguno tomó la iniciativa porque todos se sentían entre iguales, todos se sentían grandes. Hasta que el Señor mismo viene y toma la iniciativa. Hay algunos casos bíblicos de lavamiento de pies. Génesis 18:4, que esta mañana nos lo expuso el hermano Alberto. El pasaje muestra cuando Abraham lava los pies de los 3 visitantes. Primera Samuel 25:41, cuando Abigail, la esposa de David, se ofrece para lavarle los pies a los soldados de David. Lucas 7:44, cuando un fariseo invita a Jesús a almorzar y el hombre no le lava los pies. Y el Señor se lo dice: tú me invitaste a tu casa, ni me recibiste con saludo, ni me lavaste los pies. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando la mujer le lavó los pies al Señor con sus cabellos y sus lágrimas? Bueno, Lucas 7:44. Hay más casos de lavamiento de pies, pero esos quizás son los más representativos. Sigamos leyendo. Vamos a Juan 13. Leamos 6-9. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Bueno, el Señor está lavándole los pies a los 12, y cuando llegó el turno de Simón Pedro, la reacción de él pues es natural. Sabemos quién es el Señor y de repente Él es el que toma las veces de que fuera el sirviente. Él dice lo que siente y creo que estamos de acuerdo con Él. ¿Tú me lavas los pies a mí, mi Señor? Debería ser al contrario. Sí, pero
lo dice y no se para a hacerlo. O sea, lo entiende, pero él no tomó la iniciativa de ni siquiera lavárselos al Señor. Tú jamás me lavarás los pies. Entonces el Señor le dice: lo que estoy haciendo no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Además, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no me perteneces. Entonces Simón Pedro contesta: Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Podemos imaginarnos a Pedro ahí con los pies dentro de la tinaja o el lebrillo, y sacándolos rápidamente antes de que el Señor se los termine de lavar. Y apenas el Señor le dice lo que le dice, podemos imaginarlo metiendo otra vez los pies ahí para que el Señor termine de lavar. Aquí vemos que Pedro no entiende lo que está pasando. No entiende más allá de lo que sus ojos ven. O sea, el Señor está lavando los pies y él dice: bueno, entonces también las manos y la cabeza. No entiende. Él solamente puede ver lo que sus ojos ven. Un lavado. No entiende más. No es capaz de ver lo que hay detrás que el Señor está enseñando. La lección que hay detrás de lo que Él está haciendo. No la entiende. Antes sigue pidiendo que le bañe la cabeza y las manos. No está entendiendo. Entonces el Señor va a pasar a explicar lo que está pasando. Hermanos, cuando mi pequeñito es bañado en la noche, cuando nuestros hijos pequeños son bañados en la noche antes de dormir, y de repente se bajan de la camita en pies y a correr o a jugar, o a que pues uno vaya y lo atrape para volverlo a acostar a la cama, es probable que en ese instante o en ese momento los piecitos se ensucien otra vez. Nosotros como padres naturalmente no lo vamos a volver a bañar porque ya está bañado. Por mucho le limpiaríamos los pies, y si jugó mucho y se le ensuciaron, por mucho le lavaríamos los piecitos en el lavamanos, ¿cierto? Para quitarle el mugre que se le habrá pegado. Bueno, así el Señor está diciéndole a los 12: todo aquel que está bañado ya solo necesita lavarse los pies. Todo aquel que ya ha sido limpiado por la sangre de Cristo no necesita que Cristo muera por él otra vez, o que sea regenerado otra vez, o que reciba la salvación otra vez, o que la sangre de Cristo lo santifique o lo justifique otra vez, porque eso ocurrió una vez. Y ojo que el Señor aclara: ustedes todos ya están limpios, menos uno. Todos no lo están. Hay uno que no lo está. En Juan 6:64, el Señor sabía quiénes no creían, porque desde el principio Él sabía quién no creía y hasta quién lo iba a entregar. Él ya sabía que no todos estaban limpios, pero Él les estaba enseñando con la escena del lavamiento de pies que solamente tienen parte en el reino de Jesús aquellos que han sido lavados por Él. Esa es la enseñanza, nuestro hermano y apóstol Pedro. No está dando un curso, ni tampoco diciendo que el lavamiento de pies sea un sacramento o sea algo que tenga que ser parte de la liturgia. Está diciendo algo, una verdad más allá, más profunda. ¿Y la verdad cuál es? Que todo aquel que ha sido regenerado, transformado por la gracia de Dios en Cristo, es parte de la iglesia de Cristo.
Y eso lo vemos en distintos versículos de la palabra del Señor. Leamos rápidamente algunos. Corintios 6:1. Corintios 6:1 dice: perdón, la cita está mal redactada. Ahorita me verifico. No, leamos Efesios 5:26. Efesios 5:26. Aquí está hablando Cristo lo que hizo por la iglesia. Dice: para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Wow, ahí está. ¿A quién lavó el Señor su cabeza, sus manos, sus pies? A su esposa, a su iglesia. Todos aquellos que han sido purificados por la palabra son parte de la iglesia. ¿Ven? Y esa purificación ocurrió una vez. Anoten este otro, Hechos 22:16. Démonos cuenta entonces que la lección del lavatorio de pies estaba apuntando a una realidad más profunda. Hemos estudiado en Hebreos 9:26. Lo que Jesús cumplió en la cruz fue una sola vez y para siempre. La expiación, la santificación, la redención, la purificación que Jesús cumplió, aquella obra que fue necesaria para redimir a los suyos, fue cumplida una sola vez en nuestras almas. Una sola vez. El que ha sido purificado y lavado ya no tiene que ser purificado o lavado más veces. Pero explico y aclaro. Aquí lo que se está diciendo es que hubo una redención, una santificación única que ocurrió en un momento a través de la palabra, por medio de la cual fuimos convertidos. Ese evento no se puede repetir porque ya lo experimentamos por la palabra, pero no significa que no necesitemos ser lavados de nuestros pecados continuamente, porque los pies todavía se siguen ensuciando. Por eso el Señor le dijo: no te necesito lavar todo, solo los pies, porque ya estás limpio. Hermanos, mientras estemos en esta vida, ya hemos sido convertidos por medio del Evangelio, transformados, santificados, purificados, y como seguimos acá en nuestras sandalias, en nuestros pies en este mundo, necesitamos ser lavados todos los días. Ahí viene la importancia del arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento y una fe salvadores que recibimos en un momento. Eso no lo vamos a seguir recibiendo porque ya la tenemos. Lo que sí vamos a seguir experimentando es fortaleciendo esa fe y arrepintiéndonos todos los días de nuestros pecados diarios. Por eso dice Primera de Juan 1:7: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Es decir, recibimos una purificación en un punto de nuestra vida, pero seguimos recibiendo a la vez una limpieza presente, continua, por medio de la sangre de Cristo. Esa sangre que nos limpia del pecado de hoy no es la sangre salvadora que ya recibimos una vez, sino es la sangre de limpieza de nuestro día a día. ¿Qué sigue diciendo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Todavía necesitamos confesar esos pecados al Señor. Todavía necesitamos arrepentirnos. Todavía necesitamos, mejor dicho, ponernos a cuentas con Él, a pesar de ser creyentes. Y la sangre del Cordero todavía sigue teniendo efectos para lavarnos,
para limpiarnos. Para eso sí sirve la sangre de Cristo, no para otra cosa. Para purificar el alma, los pies de los hijos de Dios, no para nada más. Entonces, si entendemos esto, ya podremos entender ese versículo que está en Juan 3:5, cuando dice que si no naces de agua y de espíritu, no heredarás el reino de Dios. La regeneración. O sea, el Señor está diciendo que ese lavamiento es la regeneración. Nacer de agua es eso. Por lo tanto, solo los lavados son partes del nuevo pacto, solo los lavados son regenerados, solo los lavados pueden perseverar en arrepentimiento. Cito a MacDonald, abro comillas: la comunión con el Señor puede ser mantenida solo con la acción continuada de purificación de su vida por las Escrituras. Cierro comillas. A través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación cada día del Señor, el Señor nos muestra nuestros pecados todavía, para que nos arrepintamos, para que los confesemos, para que enmendemos la conducta y nos volvamos al camino, ¿cierto? Y a pesar de ser ya convertidos. Bien, sigamos adelante, versículos 12 en adelante. 11 en adelante. Sabía quién lo había de entregar, por eso dijo: no están todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomado su manto, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Después que hubo lavado los pies de los 12, el Señor volvió a tomar su manto, volvió a sentarse a la mesa y les dice: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ya vimos que Pedro no había entendido. Entonces él pasa a explicarles. Si él, siendo el Señor y Maestro, les había lavado sus pies, ellos también debían lavarse los pies los unos a los otros. Esta lección que el Señor Jesús está mostrando no está rebajando su dignidad. Él seguía siendo el Señor, Él seguía siendo el Maestro. Al contrario, con este acto el Señor reafirma su autoridad, porque ¿qué les dice? Es cierto que lo soy. Sí, yo soy. ¿Sí? O sea, no fue un momento donde Él se rebajó y perdió su dignidad. No, la reafirmó. Antes esa escena la resaltó aún más. Y es más, esta escena hasta reafirmó la bajeza de los 12. Porque yo soy el Señor y ustedes me dicen a mí también maestro, porque es verdad, les dice el Señor a los 12. O sea, el superior ahí era Él. En vez de ponerse a polemizar quién era más grande, tenían que más bien ponerse a hablar de que el más grande estaba ahí entre ellos. Él les había dado ejemplo para que obraran como Él. Y les dice un dicho bíblico que el Señor repitió muchas veces: el siervo no es mayor que su Señor. Esa frase Jesús la usó muchas veces. Mateo 10, Lucas 6, en fin. Y les dice: si ustedes comprenden estas cosas y las practican, serán bienaventurados. Y notemos otra cosa, hermanos.
El Señor ya se sentó, ¿no?, a la mesa otra vez. A nadie se le ha ocurrido lavarle los pies todavía. Él todavía los tiene sucios. Es decir, escucharon, entenderían con dificultad, pero todavía no aplican. Qué tristeza, hermano, así somos nosotros. Ni siquiera explicándoles, alguno de ellos se dispuso a lavarle los pies al Señor. No entendieron. La lección del servicio no la entendieron. Los 12 apóstoles del Cordero que se sentarán en los tronos de Jerusalén. Así somos nosotros. Se nos habla la palabra clarita, no entendemos. Antes seguimos con los mismos rezagos, con las mismas falsas interpretaciones. No se entiende. Solo por gracia, hermano. Cuán duro es nuestro corazón al escuchar una clara exhortación de la palabra y no aplicarla inmediatamente. ¿Por qué no aplica de una? Después, de pronto el miércoles, es que ahorita no dormí bien anoche, o tengo mucho que hacer el lunes, entonces el miércoles como que tengo más libre. Si el Señor nos habla, hay que obedecerlo ya, de una vez, que es algo que ellos no acataron. Ninguno tomó la iniciativa de lavarle los pies al Señor, hermano. Qué gran privilegio hubiese sido. Quizás sería algo que estuvo en sus conciencias de ahí en adelante. En fin. Leamos 18 al 20. Dice: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El Señor aclara, esta lección, estas palabras, no aplican para todos, solamente aplican para quienes, textualmente, para los elegidos, aunque a muchos no les guste eso. Solamente aplicaba para los elegidos. Juan 10:14, él había dicho: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y soy conocido por las mías. Pero dice el Señor, eso sí, es necesario que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su talón, dice Salmo 41:9. El Señor está diciendo que Salmos contiene profecías que Él estaba cumpliendo. Y les dice, les digo todo esto para que se den cuenta, para que crean ya definitivamente que yo soy el que soy. ¿Sí? Claro, hermano, uno, ¿qué decía Deuteronomio 18? Que cuando el profeta dijera algo y se cumplía, era profeta. Pero Él está diciendo las cosas ahí, inmediatamente se cumplen. Discierne la intención de todos inmediatamente. No es como los profetas que decían una profecía y pasaban años para cumplirse, como le pasó a Isaías, a Oseas. No, el Señor dice una palabra y se cumple a las horas, o prácticamente al instante. Y añade, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otras palabras que también Él dice muchas veces, Mateo 10, Lucas 9, Lucas 10. Bien, hermanos, vamos a ver hasta acá esta porción. Para la otra semana dejamos la otra parte, cuando Él descubre que alguien lo va a traicionar. Quise, extraer al máximo esta porción tan inigualable. Vamos a algunas aplicaciones para terminar. Este capítulo nos ofrece el cuadro más conmovedor de la humillación del Hijo. El Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir. Filipenses 2:5, y tomando forma de siervo,
¿Se acuerdan? Este pasaje contiene las verdades prácticas más esenciales de nuestra fe. Y ojo el orden, porque usualmente cuando vemos este capítulo, siempre vemos la importancia del servicio. Está bien, pero ya el Señor nos mostró que la lección es más profunda. ¿El servicio lo está enseñando? Claro que sí, porque había un problema de orgullo entre ellos. Pero la lección principal era la necesidad de ser perdonados los pecados primero. La necesidad de ser regenerados, de ser santificados, de ser lavados primero. La necesidad personal de ser purificados nosotros por medio de la obra de Jesús es la lección principal de esa cena. De segundo, la respuesta de servicio incondicional de nuestra parte cuando imitamos a Cristo. Sí, pero eso es lo segundo. Porque seamos francos, antes de servir a los santos, tenemos que haber sido escogidos. Antes de poder servir a la iglesia de Cristo, necesitamos ser lavados. Que sería muy triste recibir servicio de alguien que no ha sido lavado. Bueno. Segunda lección o aplicación. La fe es misteriosa. Es misteriosa la obra. Es misterioso cómo llega la fe al corazón. ¿Alguien puede explicarlo bíblicamente? Es un misterio. Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere, sabes, lo sientes, lo escuchas, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No se sabe cómo alguien es regenerado, en qué momento, el instante o la fecha, como hacen algunos, anota acá la fecha en que nació nuevo, eso es tan difícil. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Es un misterio, es una obra misteriosa de regeneración. No sabemos de qué forma se aplica la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, en qué instante viene y se aplica al alma. No se sabe, pero es real. Y cuando ocurre, la veracidad de la salvación no se queda en misterio. Es un misterio cómo llega la fe, cómo se aplica la sangre. Pero no es un misterio que aquel a quien sí se le ha aplicado esas cosas. Porque al que se le ha aplicado, sirve. Se hace evidente a través del amor con el que sirve a Cristo. El que tiene la fe genuina, el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, ama a Cristo, ama a sus hermanos y sirve. Ya no es un misterio ahí, porque se nota. En otras palabras, el verdadero discípulo no es el que reclama ser lavado, es el que se ofrece a sí mismo para servir. Porque el cristianismo se trata más de dar que de recibir. En esta generación acostumbrada a subsidios y a que todo sea gratis, Dios nos dice que hay que entregarnos por completo. Y para eso se necesita humildad. Humildad. Los dos hermanos, los dos se lucharon con eso. No vamos a luchar con eso nosotros. Claro, de hecho hasta peores somos nosotros. Orgullosos, soberbios, arrogantes, resentidos, amargados. Pero aún así estamos llamados a humillar ese ego idólatra y servirnos unos a otros. Para no tener un concepto alto de nosotros mismos, como lo tenían los 12 en ese momento. ¿Por qué no sirvieron? Porque se creían grandes. No, que lo haga el menor. Yo soy más grande que él, entonces. Y a las últimas, nadie sirvió. Un concepto muy alto es el que hace que la gente no quiera servir. No es ni siquiera timidez, a veces se disfraza, no, es orgullo, realmente. Así que tercera aplicación y final, el ejemplo de Cristo anula todas nuestras excusas y humilla nuestro orgullo.
¿Cómo no amar a los que Cristo estuvo dispuesto a amar hasta el fin? ¿Cómo no servirles hasta alabarlo? ¿Cómo no servirles a aquellos a los que Él estuvo dispuesto a alabarles todo su ser, como hizo conmigo? Es ahí, hermanos, lo importante de amar nuestra iglesia local. Servirle a lo que hay. ¿Creen que no hay que hacer? Bueno, hay mucho que hacer. Empezando con la gran comisión, con la celebración, por ejemplo, de Ágapes, cada día del Señor. Ojalá fuese así. Eso es parte de las órdenes. Hay que servir al Señor en lo que Él nos manda. Amar y servir la iglesia que tenemos y no la que quisiéramos tener. Ningún cansancio, ninguna ocupación, ningún escrúpulo puede estorbar un corazón servidor. Es más, hermano, no se nos olvide algo que dije al comienzo. Faltaban unas horas, el Señor lo iban a enjuiciar, lo iban a matar, y lo sabía, y está sirviendo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que tengo tantas cosas en la mente? Y a todos nos pasa. Uno está distraído en su día a día, pero el Señor, hermanos, tan ejemplar, perfecto, incomparable, que sabiendo que en unas horas lo van a matar, está sirviendo. Impresionante. Tenemos un llamado a trabajar duro y no con lo mínimo, como por cumplir. No es a humillarnos. Los demás no lo hacen, no, yo espero que los demás lo hagan. No, el Señor, los demás no lo hicieron, ninguno lo hizo, entonces Él lo hizo. Ninguno de los 12 tuvo iniciativa, el Señor lo hizo. Yo quiero ser como el Señor, por lo menos un poquito. El Señor nos ayude. Amén. Oremos.